nuestro entrevistado de hoy es el doctor Vicente Lupino. ¿Es de alguna manera una cábala de este programa, Sergio? Sí, es una cábala de este programa tener al querido Vicente, que siempre están atentos y siempre nos da una mano en los programas. Vicente Lupino, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos ustedes. ¿Cómo andan? Una alegría reencontrarte al aire. Sí, para mí también. Hablar con ustedes siempre es hablar con amigos. Es como hablar con amigos. Dijimos exactamente lo mismo, Vicente. Dijimos el programa pasado, cuando arrancó No Vinimos de Paseo, la continuidad de alguna manera de nuestro querido Kilómetro Cero. Decíamos que pasaron muchas cosas en ese relativamente poco tiempo que separaron los dos programas. Y sobre todo pasaron muchas cosas en los planos de salud, ¿no? Sí, hubo una pandemia, yo me acuerdo que hablábamos mucho de la comunicación en esa época, ¿no? Lo bajo que estamos, yo creo que eso seguimos igual, ¿no? Que toda la agenda pública es manejada caprichosamente por gente que es enemigo del pueblo, ¿no? Que va más allá de una idea de política, sino que siempre están la comunicación hegemónica siempre está en torno de un negocio y no del bienestar de la gente, ¿no? A eso me refiero. Sí, totalmente de acuerdo, pero quería hacerte una pregunta justamente con respecto a eso. Sí. En los primeros tiempos de la pandemia, en aquellos meses de marzo, abril, de la cuarentena estricta, ¿sentiste lo mismo o sentiste que de alguna manera parecía arrancar otra realidad? Con respecto a eso concretamente, te estoy preguntando, con la comunicación. Sí, es muy buena pregunta. Eso sí, hubo una primavera, como parecía que quedaban atrás algunas discusiones y que se podía pensar en un país, o por lo menos en una idea común, no sé si en un país, por lo menos una idea común de respeto y había gran temor, no, mucho miedo de la gente y era la gente muy adherente en general a los conceptos de salud pública. Nosotros somos un país fuerte en salud pública, ¿no? Si después hablamos un poco cómo nos fue en la pandemia, nos fue realmente bien el manejo sanitario, ¿no? Propiamente dicho. En relación, comparando con países parecidos a nuestro, ¿no? Inclusive con Estados Unidos, comparándonos también, es un manejo muy satisfactorio, podría mostrar el gobierno, ¿no? Pero bueno, no le reconocen eso porque justamente la comunicación hegemónica no le interesa, eso sí, no le interesa generar una crisis humanitaria y política, ¿no? Por intereses económicos, que son muy complejos de describir, ¿no? Y hubo un momento, pero el problema fundamental que vivimos en este país hace ya mucho tiempo es que hay dos ideas que están luchando permanentemente, intrínsecamente, a veces conscientemente y a veces inconscientemente, que uno es una idea de país, con todos los defectos, pero es una idea de país, con muchos problemas y con muchas cosas por mejorar y resolver, pero una idea de país. Y el otro es directamente una idea de factoría, o sea, una idea de colonia, ¿no? Abolir todo lo nuestro y el mecanismo de poder de que esa lucha sea digamos pareja en la discusión pública es a través de la estafa, ¿no? Del engaño, diciendo una cosa por otra. Por ejemplo, había una pandemia y se sabía que el barbijo protegía y hacía una campaña contra el barbijo. Había un dicho de un colega, después lo vi en otros lados, que decía así: si el bienestar es combatir el mal de Chagas combatiendo a la vinchuca, bueno, ellos organizaban una marcha a favor de la vinchuca, ¿no? Porque decían de que la vinchuca era Vicente, un animalito bueno y que había que proteger. Así Vicente, con este tema, discusión.
Con el tema de la comunicación y la pandemia, porque ahora todavía no se dijo nada nunca. ¿Ya terminó la pandemia? ¿O vos bueno, es muy buena pregunta. En realidad la pandemia no terminó porque sigue siendo un riesgo potencial. Lo que sí se produjo estos últimos meses es una baja en la reducción del daño que produce. O sea, la posibilidad de producir muerte. Pero sin embargo sigue siendo... antes de cuando me concertamos esta entrevista, leí los últimos números de la pandemia, porque viste que ahora está un poco como guardados los números, ¿no? Exactamente. Y sigue habiendo mortalidad, la mortalidad sigue siendo en torno del 2%, pero la gran diferencia es que la mortalidad se ve en personas grandes, personas mayores a 60 años, y la media de muerte de las personas que se mueren actualmente son 76 años. ¿Se acuerdan que en un momento, en la segunda ola, había bajado mucho la tasa, había aumentado la tasa de mortalidad y había bajado mucho la edad de los muertos? La media, llegamos a tener una media de mortalidad de 50 años, es decir, que había jóvenes que se morían, personas de 30 años, personas excepcionalmente algún chico también se ha muerto. Es decir, que la pandemia sigue actuando, sigue siendo un riesgo, pero la posibilidad de estar vacunados adecuadamente y la posibilidad de haber sobrevivido a las 4 olas que ya pasamos, le da la posibilidad a nuestro sistema inmune de defenderse mejor. Y por lo tanto, las confrontaciones con las nuevas cepas o con las nuevas mutaciones que se van produciendo casi permanentemente en el mundo, no impactan en el sistema de salud. O sea, producen enfermos, pero bueno, esos enfermos no llegan a colapsar los sistemas y, digamos, de a poquito estamos llegando a un manejo normal, como manejamos otras virosis, ¿no? La gripe o las enfermedades del invierno. Es decir, que la respuesta sería sintéticamente dos. La pandemia no terminó, pero el riesgo es menor. Por lo tanto, mi sugerencia como médico es que hay que seguir cuidándose, especialmente las personas que tienen factores de riesgo. Factores de riesgo, lo repetimos, es la edad, es ser los fumadores, enfermedad crónica respiratoria, cardiópatas, enfermedades con defensas bajas, que producen unas defensas bajas, etcétera, ¿no? Que son las personas que más tienen chance de hacer enfermedades graves del virus. Y los demás van a enfermarse como un resfrío, molesto, con tos, una gripe fuerte, o a veces no tan fuerte, ¿no? Hay gente que la pasa casi asintomáticamente el virus, se entera porque hizo un hisopado, un antígeno en algún lado, se enteró, me dice porque tenía mano esto y tengo positivo. ¿Y la vacuna cómo va a seguir la vacuna? ¿Qué va a pasar con la vacuna? ¿Va a ser así, dándose ahora, periódicamente, cada 4 o 5 meses, o ya va a pasar a...? No, lo más probable es que sea anual. En este momento ya hay grupos, como mi vieja, y seguramente también tu vieja, Adrián y Sergio, están en la 5ª dosis ya de vacuna, que son los que se vacunaron con 2 dosis de la vacuna china, la famosa vacuna china que se llama Sinovac, que fue una vacuna que de todas las que recibimos, la que menos eficacia produce. Ahora ya no se da más, la China se dan otras vacunas que son un poco más eficaces, que son un poco, no, que son bastante más eficaces, como lo son, por ejemplo, la Moderna, la Pfizer. Y la Sputnik no se usa más, no porque no sea eficaz, sino por el conflicto geopolítico que hay, ¿no? Básicamente el bloqueo a Rusia y todas las cosas de política internacional, que es muy complejo de explicar. Sí, que da para varios programas de ver la historia cuando pase la pandemia, cuando ya esté la salida definitiva, que me imagino que habrá una fecha donde la Organización Mundial de la Salud determinará el fin de la pandemia y pasará a ser epidemia. ¿Son esos los pasos, Vicente? Sí, va a haber un momento que la pandemia, que la Organización Mundial de la Salud la semana pasada se despidió,
y todavía se mantiene en términos pandémicos, se mantiene el riesgo, especialmente por la nueva cepa que es la 2572, es una nueva cepa que está afectando bastante, pero no con mayor mortalidad, sino con mucho contagio, tanto en China, en algunos países europeos. Ahora ya se pasa el verano allá, que es nuestro invierno, y empiezan las infecciones respiratorias. Hay que ver ahí si vuelve a haber un rebrote, y eso va a ser un poco determinante de lo que después pase en la Argentina, después, ¿no? En el sur del hemisferio. Y va a terminar diluyéndose como otra virosis más. Va a estar presente en nuestros diagnósticos, como decimos los médicos, nuestras posibilidades diagnósticas o diagnósticos diferenciales que manejamos, y lo esperable que ya se transforme como en un bicho más, para decirlo coloquialmente, de los que producen enfermedad respiratoria alta, ¿no? Y excepcionalmente algún grave siempre va a haber, pero excepcionalmente, no como en algún momento que era una catástrofe. La verdad, lo que vivimos especialmente en la segunda ola fue realmente algo que daba miedo, ¿no? Muchísima gente sin poder respirar por este virus, ¿no? Clarísimo. Vicente, sí. Yo te hago una consulta con el tema de los pacientes. Siendo vos médico, ¿cómo ves ahora la paciencia de la gente, por así decir? Porque al principio se veía a la gente que salían a los balcones a aplaudir, todo, y después, pasado el tiempo, querían cagar a trompada literalmente a los médicos si no le daban la vacuna. Sí. Hay una gran intolerancia. Sí, eso sucede. Pero yo tengo que decir mi experiencia personal como médico. Siempre existe subyacentemente la posibilidad de que haya pacientes agresivos, pero siempre es excepcional, ¿sabes? Nosotros tenemos una cultura muy fuerte de la salud en general, digo, la salud pública. O sea, el que tiene prepaga o el que tiene el sistema público de salud, etcétera, sabe acudir al médico. O sea, tiene en su cultura. Esto lo digo porque cuando uno ve a veces poblaciones inmigrantes de otros países limítrofes, hermanos, le cuesta mucho la idea de que tengo que ir al médico cotidianamente, a las vacunas, al control de vacunas. Nosotros tenemos muy presente en nuestro cotidiano eso de ir a la escuela, ir al médico, que tiene que ver como parte de nuestra cultura, que va más allá de una idea política, sino de nuestra en general como país, ¿no? Esa cosa de la cultura de ir a la escuela, la cultura de ir al médico. Contradice un poco eso la idea instalado en muchos sectores, fogoneada todo el tiempo, de que vivimos en uno de los peores países del mundo y que hay que irse. Bueno, sí, totalmente. Yo estoy en la campaña cuando puedo con mis pacientes y surge el tema, siempre trato de mostrarle el vaso vacío. Yo sé que estamos en un momento muy difícil económico, eso ya no lo vamos a hablar porque ya lo hablamos todo el día, pero tenemos cosas a favor como sociedad, ¿no? La escuela pública y la salud pública son dos de esas cosas a favor y que no son frecuentes. Dos cosas que hacen a la identidad del país, ¿no? Y que hacen a la identidad del país, exactamente. Que un pibito que viene emigrado pueda ponerse un guardapolvo blanco y a los 2 meses de estar acá o menos, a veces, comenzar una escuela y que nadie le pregunte nada más que las cosas relacionadas a la escuela, eso es importantísimo. Es importantísimo, un valor inconmensurable. Una persona que por esfuerzo llegue a la facultad y no tenga que llegar a fin de mes para pagarla, solamente lo que es su capacidad y su esfuerzo, es lo que define su persistencia en el sistema. Eso también no sé cómo decirlo, es una joya. Un valor agregado, sí, ahora es algo emocionante. Sí, el otro día me pasó una pequeña historia real en mi consultorio, la semana pasada. Vino una
niña, ustedes saben que yo soy pediatra infectólogo, ¿no? Sí, sí. Vino la abuela, la madre y la nieta, ¿no? Tres personas. La madre, o sea, la abuela era HIV positiva de la primera camada. Contagió a su hija porque todavía no había forma de evitar el contagio. Uh-huh. Y su hija, o sea, a la nieta de la primer paciente, no se contagió HIV porque el Estado ya se sabía cómo prevenirlo y evitó la infección. Es decir, era sana totalmente la niña. Recordemos que en aquellos años el HIV se transmitía por vía materna, sí, ¿no? Por la placenta. Ahora también, si no se hace nada, pero ahora si hacemos las cosas bien, evitamos que se contagie por vía de la mamá al bebé, ¿no? Vicente. Y resulta, sí. y te resumo, ¿esto qué significa? Que en el país, desde que comenzó el HIV, que fue a mediados de los 90, que hubo tratamiento, hasta ahora hubo gobiernos de diferentes colores políticos, pero sin embargo ellos que vienen del sistema de salud público pudieron sostener los tratamientos en un país como este, siendo gente o sea, pobre, ¿no? Gente que necesitaba el sistema público de salud, que no tenían cobertura, etcétera, etcétera. Clarísimo. Y tenían una bebé sana, y la abuela estaba bárbara, porque está indetectable, está muy bien. Y la mamá también estaba muy bien, haciendo su vida, tendrá sus problemas como todos nosotros, y eso lo logra el sistema público, lo logró el sistema público de salud. Perfecto. Y eso es emocionante, ¿no? También. Vicente, te saco por ahí un poco de lo público, digamos. Estamos hablando con Vicente Lupino, médico, infectólogo, pediatra del Hospital Argerich y es integrante de la comisión directiva de la Asociación de Médicos Municipales. O sea, es un tipo comprometido con su profesión del hospital, sí. y con la sociedad. Te decía que para salir un poco no para salir en realidad, porque están relacionados, históricamente, y hasta hace un tiempo, la gente decía, no, yo tengo prepaga porque si tengo que ir al hospital público tengo que pedir un turno y me tardan 3 meses, 4 meses en atenderme, un especialista, un reumatólogo, cualquier ejemplo que quieras dar. Hoy estamos en la gente que tiene una prepaga, que tiene la posibilidad de pagarse una prepaga, una familia debe estar entre 50 y 100 mil pesos, de acuerdo al plan que tenga, tiene que esperar 3 meses para una consulta con un especialista, en la gran mayoría de los casos. ¿Cómo se lee eso? Absolutamente es así. Esa es la crisis de la salud que estamos viendo ahora. Lo que hay es que en la salud pasa lo mismo que pasa en todos lados. Hay una mala distribución de los recursos. Se gasta muchísimo en medicamentos y poco en recursos humanos y poco en sueldos de médicos, de enfermeras, de kinesiólogos, Entonces lo que sucede es que hay poco recursos humanos que quiera se perdieron turnos, la gente que se jubiló no se recuperó con otra persona, no se elige tanto la medicina como salida laboral, o si se elige algunas especialidades muy puntuales que son las rentables, como la anestesia o la cirugía plástica. Poco la atención porque se paga mal, porque no hay ya no responde a las inquietudes de muchas personas, y eso produjo una gran crisis en toda la salud, que engloba todos los sistemas. En este momento lo que vos decís es exactamente así. No se consigue un turno ni en privado ni en público, y es muy difícil. En el público tenemos el tema del 147, el número 147, que dificulta mucho que los pacientes puedan acceder fácil a un control. Tenemos que usar a veces el sistema de WhatsApp, de nuestro WhatsApp personal, para que los pacientes te avisen cuándo pueden venir a verte, porque todo eso ha dinamitado la accesibilidad a los hospitales, ¿no? No quieren ver cola en los hospitales, y entonces 147, y no todos tienen la educación y la capacidad y el conocimiento para conseguir turno, le cuesta mucho eso, y hay problemas de accesibilidad por ese motivo. Y en el sistema privado pasa exactamente lo mismo. Ahí el problema es otro, es que directamente no hay turno,
o hay obras sociales que son menos pagadoras que otras. Entonces, ¿qué le dicen a las empleadas? Le dicen, bueno, si te llama alguien de seguros, dale dentro de 3 meses. Si te llama alguien de OTE, dale 4 o 10, que esos son los que pagan mucho, ese dale dentro de 2 semanas. Funciona así. Si te llaman del PAMI, dale dentro de 2 años, que capaz tenemos suerte, dale se muere al control. O sea, no quieren romper el contrato, porque nunca está de más la plata que cobran, pero hacen que todo se dilate, la respuesta sea muy anacrónica y muy insuficiente, ¿no? Viene a ser algo. Bueno, hace unos años, pero un año por lo menos, se habló, creo que fue Cristina Kirchner lo dijo, que hay que discutir el sistema de salud. Por supuesto que todo lo que dice Cristina, de una tribuna lo matan y no, pero hay que discutir el sistema de salud porque se gasta mal, ineficientemente. Aparte un sistema de salud que tiene como principal pata, o una de las principales patas, el sistema de prepagas particulares, que es inédito en casi todo el mundo. No hay réplica en otros lugares del mundo. No, por eso, y aparte pasa algo inédito. Si yo fuese candidato a algo en la capital federal, diría como una bandera de campaña, que trataría que los hospitales, que son 33 en la capital federal y 41 centros de salud, trataría que los hospitales ponerlos bien, mejorar la parte de la hotelería, la parte de la calefacción y las cosas los déficits que tienen los hospitales. Entre paréntesis, ya no se puso un mango ahí. Sí. Mucha vereda y poca gestión en los hospitales, igual que en las escuelas. Pondría ahí y le diría a los porteños, miren, porteños, ahorrense en 50 lucas, como dijiste vos, 50 lucas, 60 lucas. Por lo mínimo, 50, lo mínimo. Y como mínimo, y que es casi como un alquiler, y vengan y anótense al sistema Pitulito, le ponemos un nombre, sistema público de salud. No van a ser pocos los que digan que van a aprovechar de las provincias o de otros países esa ventaja. Abaratan los costos por ahí, dicen, bueno, dejemos de atender a los que vienen de provincia, atendamos solo a los porteños y ahí abaratan los costos. Eso es para hacer eso. Los que dicen eso desconocen la Constitución, no se puede hacer eso, ¿no? Es como si yo diría, a partir de ahora solo voy a tienen que cambiar la Constitución, porque un hospital, la salud pública es pública y gratuita. Si vos tenés un hospital público no puedes, porque la gestión, todo el sistema de salud depende del Ministerio de la Nación, también lo privado. Lo que cambia la gestión, si la gestión es pública, es estatal o es de las obras sociales sindicales, que es el sistema de seguridad médica, ¿no? Son 3 subsistemas que conviven, pero todo lo regula el Estado Nacional. Todo lo regula el Estado Nacional. Todo depende del Estado Nacional. Cuando tuvieron un problema en la pandemia, que no tenían cama ni respiradores, el Estado Nacional hizo esta brecha, inclusive hasta el sueldo de los trabajadores que trabajaban en privado. Igual las prepagas siguieron aumentando el sueldo y nunca pueden pagar, cada vez es más. Entonces, me parece que damos mucha ventaja como equipo, del equipo público. Entonces, tenemos que poner en valor todo eso y decir esto es lo que vale, y gestionar desde lo público como se gestiona en lo privado. Y bueno, y me parece que es una manera de poner en valor el sistema público de salud, con la coordinación de la autoridad pública votada por la gente. Ese es el sistema único, de lo que hablaba Cristina, el sistema único. O sea, no terminar con el privado o las obras sociales, sistema, no. Eso es lo que acusaban los otros. Quieren terminar con fulanos, hacer una coordinación estratégica y una planificación estratégica de la salud con los subsistemas que forman parte de la salud. Es un tema un poco complejo, capaz, para lo vamos a pero es un tema muy interesante porque esto tiene que ver con lo que nos pasa como sociedad. Siempre estamos discutiendo cosas de si sos chorro, que si no sos chorro, si te robaste, que hiciste, y nunca discutimos los temas importantes. Este es un tema importante. A ver, por imagínate supuesto, la fuerza que tendría
esto para la clase media porteña, ya que siempre estamos hablando qué mal que vota la clase media porteña, ¿no? Decimos, miren, no voten más a esa gente que no puede ir a los hospitales, salvo cuando estén en un accidente en la vida pública, van a los hospitales públicos los porteños. Vicente, acá hay un oyente que dice: siempre la salud pública termina salvándonos. Muy buena nota con el doctor Lupino, saludos al programa, muchos éxitos. Malena. No puse dónde es. Vicente, realmente siempre, comparto absolutamente. Siempre muy interesante las charlas con vos, obviamente orientados de la medicina, desde ese punto partimos, pero siempre lo ampliamos, y es la primera, pero no va a ser de ninguna manera la última de las notas que te hagamos. Vos sabés que sos casi un columnista de este programa, por lo menos nosotros nos tomamos el atrevimiento de decirte columnista de este programa. Así que nada, un gran placer de habernos reencontrado. Bueno, es absolutamente mutuo. Un saludo a todos, y quería pasar un avisito si me dejás. Los que sí, cómo no. Después te pasamos para la factura. Mañana, sí, para mañana, que hay una actividad en un club de barrio, en el club de la Arrazábal y al 900, ahí es Midel y la Arrazábal. Entre Midel y Emilio Castro. Una charla. Sí, entre Midel. Hoy nos vamos a reunir con un grupo de amigos a charlar un poco de política, que es nuestra pasión, nos gusta mucho eso, y hablar del tema del sindicalismo, el rol del sindicalismo en este momento tan difícil, saliendo un poco de la coyuntura, hablar de política, a ver qué nos pasa esto que está tan... Y hay dos invitados, ¿no, Vicente? Sí, hay dos invitados que son catalanes. El sindicalista del subte, ahora se me fue el nombre. Lo teníamos anotado, sí, ahora después lo decimos. Sí, después lo decimos, bueno, y van a venir porque son personas que se opusieron siempre al neoliberalismo, que es este flagelo que tanta división nos produce, tanta angustia y tanta tristeza nos ha producido como pueblo, ¿no? Y bueno, y nosotros estamos convencidos que la forma es a través de hacer una buena política, ¿no? Y la política se hace esto, teniendo consenso y buscando soluciones a los graves problemas que tenemos como sociedad, ¿no? Beto Pianetti. Beto Pianelli, sí, perdón por él, que es un compañero. Pianelli era aquel jugador de Boca de la década del 70. Sí. Y Daniel Catalano. Vicente, sí. Bueno, un gusto y muchísimas gracias. Si no te quedó algo pendiente, no sé. Sí, nada, felicitarlos porque es solamente eso. Y por supuesto que cuenten conmigo para hablar de los temas de salud, que quieran, siempre están actualizados. No te vas a librar de nosotros. Y el tema y su relación con la política. No te vas a librar de nosotros. Gracias, Vicente. Bueno, un abrazo grande. Vicente Lupino, en No Vinimos de Paseo.